Buen día para todos y para todas. Vamos a empezar con esta primera parte de los módulos, de un set de 4 módulos, en donde vamos a ver el tema de gases. Primero que todo, vamos a ver la diferencia entre un estado condensado y un estado no condensado. Esos estados que aparecen ahí, sólido y líquido, que son esos estados donde las moléculas se atraen lo suficientemente entre ellas para permanecer juntas, es lo que yo le llamo estados condensados. Estas moléculas se atraen a través de fuerzas intermoleculares, como se encuentra acá, como por ejemplo los puentes de hidrógeno, las fuerzas dipolo-dipolo, las fuerzas de London, mientras que en los estados no condensados todas estas fuerzas son despreciables, o sea, muy pequeñas. Entonces las moléculas se expanden ocupando todo el volumen del recipiente que los contiene, quedando un montón de espacios aquí alrededor. A esos estados no condensados o a todas esas sustancias en estado no condensado decimos que son sustancias que se encuentran en estado gaseoso o que constituyen los gases. Algunas características de los gases, bueno, la primera, fuerzas intermoleculares despreciables. Vean que la mayoría son formadas por sustancias o por elementos diatómicos, como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro. Cada vez que nos hablen de nitrógeno, de hidrógeno o de oxígeno, o de flúor o de cloro en estado gaseoso, vamos a recordar que esos son diatómicos. Otra cosa pasa con el CO2, con el monóxido, con el tetróxido de nitrógeno, que qué sucede con esto. Bueno, y ahí son compuestos, entonces ahí sí tendríamos que referirnos a la fórmula, recordar lo que hemos visto en nomenclatura. Veamos que tanto el hidrógeno como el nitrógeno, como el oxígeno, el flúor y el cloro, además el dióxido de carbono, el monóxido, tienen masas moleculares muy pequeñitas. Ese es uno de los requerimientos importantes de los gases. ¿Por qué? Porque moléculas tan pequeñitas, como ya hemos visto en los módulos de fuerzas intermoleculares, al haber tan pocas fuerzas intermoleculares, eso hace que prácticamente se comporten de forma gaseosa. Entonces, casi todas o prácticamente todas las sustancias que conforman los gases van a tener baja masa molecular. Entonces, al haber tan baja masa molecular, la atracción va a ser muy poquitita. ¿Qué pasa? También tenemos otros gases que son los gases nobles, que son los monoatómicos. Ya sabemos cuáles son: helio, neón, argón, criptón, xenón. Todos esos, al tener todo su nivel de energía lleno, ellos no interaccionan, no tienden a interaccionar con ninguna otra molécula. Entonces ahí tenemos esa parte importante, ¿verdad? Esa parte que nos hace ver que ellos se comportan de forma monoatómica y en forma de gases. Ocupan el volumen del recipiente que los contiene, como acabamos de verlo, son compresibles. Si nosotros nos ponemos a ver en esta imagen anterior, ¿qué pasa? Aquí entre cada molécula queda mucho espacio libre. Entonces yo puedo venir y ejercer presión. Ejercer presión es como si yo viniera y agarrara este matraz que está acá y empezara, bueno, si no fuera de vidrio, ¿verdad? Si fuera de un material que fuera deformable, como un globo, por ejemplo, pudiera empezar a presionar, a presionar, a presionar, comprimiendo, intentando que estas moléculas se acerquen entre ellas. Claro, como queda todo este espacio, entonces esas moléculas sí tienen chance para acercarse. Entonces podemos decir que el caso de los gases es el único estado de la materia que se comporta de forma compresible. Están formados únicamente de no metales, entonces la posibilidad de encontrar, por ejemplo, un gas con un átomo de hierro, de cobalto, algún metal, es prácticamente nula y siempre forman mezclas homogéneas. ¿Por qué? Porque volvemos acá. Si ponemos este gas que es color azul, por ejemplo, estas moleculitas que aquí las representamos, va bien, color azul, junto con otro matraz que estuviera aquí, por ejemplo, con moleculitas verdes, donde los abrimos, como queda tanto espacio entre ellas, a la hora de mezclarse, bueno, quedan moleculitas azules y moleculitas verdes, todas mezcladas entre ellas, formando mezclas homogéneas. Entonces, ¿qué sucede? Al haber tanto espacio, es como cuando, por ejemplo, un montón pues de moléculas pueden penetrar en los espacios vacíos de las otras. Entonces, básicamente, siempre van a formar mezclas homogéneas, como por ejemplo el aire. Veamos aquí hay algo muy importante, la diferencia entre gases y vapores. Si nosotros tenemos a condiciones ordinarias, por ejemplo, a una atmósfera de presión y a 20 grados Celsius, nosotros podemos tener una sustancia tanto en estado gaseoso como en estado líquido. Vamos a decir que a esta fracción en estado gaseoso, por ejemplo, aquí en el alcohol, nosotros vemos aquí el alcohol, tenemos esta botellita, pero aquí encima en el cuellito, donde no tenemos líquido azul, que es el alcohol, sino aquí en la partecita de arriba, aquí vamos a tener un montón de moléculas de alcohol que pasaron a la fase gaseosa. A eso le vamos a llamar vapor. ¿Por qué?
porque a pesar de que es un gas, está en contacto con, o a condiciones ordinarias, podemos tenerlo en contacto con su fase líquida, con su fase condensada. Entonces, a este tipo de moléculas les vamos a llamar vapores. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el neón, el oxígeno y el dióxido de carbono? Estos son gases, estos no son vapores. ¿Por qué? Porque a condiciones ordinarias, como por ejemplo 25 grados y una atmósfera a lo cual vivimos o decimos que vivimos, nosotros no podemos tener neón líquido, ¿verdad? Ni oxígeno, ni dióxido de carbono o líquido. Ellos van a tender a formarse de forma gaseosa. Entonces a ellos les llamamos gases, no les llamamos vapores. ¿De acuerdo? Veamos adicionalmente, aquí empezamos a ver una de las primeras variables para el estudio de los gases, que es la presión. Veamos que ya vimos anteriormente que estas moleculitas ocupan todo el espacio, o van a venir y van a ocupar todo el espacio del recipiente que los contiene, pero ellas no van a estar quietas, van a estar moviéndose como en este globo que está acá. Entonces, por ejemplo, esta molécula va a venir y va a chocar acá, va a chocar acá, ya se van a estar moviendo muy rápidamente, chocando contra las paredes, y entonces ellas al globo lo van a empezar a empujar hacia afuera, van a empezar a ejercer una fuerza que empuja el globo hacia afuera. Esa fuerza se llama presión. Entonces, esa es una de las cosas que los gases tienen, la capacidad de ejercer presión sobre una determinada área. ¿Por qué decimos sobre una determinada área? Y pues que las paredes del globo obviamente van a ocupar un área. Entonces, al estar golpeando ellas directamente con fuerza sobre el área, vamos a definir la presión, aquí lo vemos a la par, como fuerza entre área. Nosotros, si ustedes ya llevaron física, se van a recordar que el área es, que la fuerza, perdón, más bien es igual a la masa por la aceleración. Y el área, bueno, o sea, el área es obviamente dada en metros cuadrados, mientras que la fuerza se mide en newtons, ¿verdad? Que sería kilogramos metros por segundo al cuadrado. Si nosotros venimos, agarramos estas unidades, metros se nos va con metros de abajo, entonces nos queda newtons sobre metros cuadrados. Eso nos da a nosotros igual a los pascales, ¿de acuerdo? Se nos va metros con metros, más bien aquí es, y nos quedaría igual a los pascales. En este caso vamos a definir el pascal como la unidad derivada del sistema internacional para la medición de la presión. Vamos a ver adicionalmente algo que se llama presión atmosférica. Veamos que acá, en todos los puntos del planeta, ustedes tienen esta columna de aire que se ve acá, que está representada en color azul y con esa flechita roja, que es lo que nosotros le llamamos la presión atmosférica. Eso es lo que llamamos la atmósfera. Esto que está acá, de atmósfera, antes de salir al espacio de afuera, donde prácticamente hay una gran parte que es ocupada por vacío o por una densidad de moléculas muy pequeña, toda esta parte que está acá, que está representada por esta flechita azul, es una gran columna de aire. Esa gran columna de aire se extiende desde el piso, desde el suelo, donde nosotros estamos parados, hasta un montón de kilómetros hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros hacia arriba tenemos un montón de moléculas de aire y ese aire pesa, ¿verdad? Porque obviamente la fuerza de gravedad lo atrae hacia el planeta. Entonces, quiere decir que encima de nosotros tenemos un montón de aire pesado que está básicamente todo el tiempo sobre los hombros de nosotros y sobre la cabeza. ¿Por qué nosotros no sentimos el peso de ese aire? Porque nosotros desde que nacimos lo sentimos, ¿verdad? Desde que nosotros nacimos aquí en el mundo, obviamente esa columna de aire, esa presión siempre ha estado encima de nosotros. Entonces nosotros ya nos acostumbramos a sentirla, entonces prácticamente por eso es que nosotros no andamos todo el día ahí con el peso de esa presión, ¿verdad? Con, sintiéndolo sobre nosotros, sino que nosotros ya estamos habituados a básicamente tener esa presión encima. De hecho, de vez en cuando pasa que cuando ustedes se levantan muy rápido, por ejemplo, y se marean, ahí es donde sí sentimos el efecto de esa presión. Y además podemos sentir el efecto de esa presión cuando vamos en un camino, por ejemplo, que vamos bajando y subiendo, por ejemplo, camino a una montaña o más bien de una montaña hacia una planicie, hacia un valle. Entonces, ¿qué sucede? Ahí sí sentimos, por ejemplo, en los oídos, que a veces se destapan los oídos o se tapan más bien, ese es el efecto de la presión. Entonces, nosotros vamos a tener siempre toda esta columna de aire que se va a comportar como una gran columna de aire que pesa sobre cada uno de nosotros y sobre cada objeto. Esto lo vemos aquí a la par. Vean que aquí a la par tenemos que la atmósfera siempre va a ser constante. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros vemos acá, aquí lo estoy señalando, ¿verdad? Vamos a tener una gran parte que es la, digámoslo así, la orilla de la atmósfera, que está ejerciendo presión sobre cada uno de los puntos del planeta, que es esta orilla que se encuentra acá. Si yo me paro en una montaña, la cantidad de aire, que está representada por una flecha roja,
la cantidad de aire que está sobre mí es diferente a que si yo me paro, por ejemplo, aquí en el suelo, ¿verdad? En una planicie. Aquí tengo mayor cantidad de aire. De hecho, de hecho, la mayor presión atmosférica se va a tener obviamente siempre a nivel del mar, porque se supone que a nivel del mar es la parte, digámoslo así, de donde tenemos tierra, que se encuentra más abajo o donde tenemos mayor cantidad de atmósfera sobre nosotros, ¿verdad? Es lo que se encuentra más y pues a nivel del mar. Ya tendríamos que empezar a bajar hacia el mar para que obviamente hubiera mayor presión, pero ahí tendríamos, si nos sumergimos, ya tenemos la presión atmosférica, pero adicionalmente el peso del agua, entonces ya obviamente ya no cuenta solo sobre atmósfera. Entonces, la presión más alta de la atmosférica va a ser sobre nosotros cuando estemos a nivel del mar. Entonces, veamos cómo la altura, digamos, cambia la presión atmosférica. Una persona que se encuentra en una montaña va a tener menor presión atmosférica que una persona que se encuentra pues a nivel del mar. Veamos acá otra cosa. Imaginémonos que ustedes están calentando en un recipiente moléculas de agua, de cualquier líquido. Supongamos que esas azules son moléculas de agua. Entonces, ¿qué pasa? Donde ustedes calientan estas moléculas de agua, estas moléculas van a empezar a agarrar suficiente energía. Recordemos que cuando estas moléculas empezamos a calentarlas, ellas convierten ese calor en energía cinética, empiezan a vibrar y a vibrar y a vibrar, hasta el punto en que han vibrado tanto que logran romper las fuerzas intermoleculares de las moléculas de agua, como son los puentes de hidrógeno, las fuerzas dipolo-dipolo. Ya vibran tanto que ya rompen esas fuerzas intermoleculares y pasan a la fase vapor. ¿Qué sucede? Recordemos que ya vimos en la diapositiva anterior que siempre tenemos sobre nosotros y sobre todas las cosas una fuerza que pesa sobre nosotros, a la cual le llamábamos presión atmosférica, ¿cierto? Entonces nosotros ya teníamos conocimiento de que esa presión atmosférica ejerce fuerza sobre nosotros y lo mismo le va a pasar a las moleculitas. Entonces esas moléculas agarran suficiente energía del calor para lograr pasar a la fase gaseosa, pero la misma presión atmosférica como que las patea desde arriba y les dice, no, ustedes tienen que devolverse, ¿verdad? No salgan todavía. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo el efecto de un poquito de presión atmosférica que el efecto de un montón de presión atmosférica. Entonces, si nosotros nos vamos a la diapositiva anterior y lo comparamos con eso, nosotros vamos a ver que entre mayor es la presión atmosférica, necesitamos suministrarle más energía a esas moléculas de agua para que logren vencer esas flechas que están hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una montaña donde tengo poquita presión atmosférica, sería esto, ¿verdad? A las moléculas les queda más fácilmente salir, pero si yo estoy en la playa donde tendría esta situación, a las moléculas les queda más difícil salir. Eso hace que a diferentes alturas la presión atmosférica cambie y por ende el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual estas moléculas logran pasar a la fase gaseosa, se modifique. Entonces nosotros vemos acá, por ejemplo, aquí vemos que a nivel del mar, el agua nos va a ebullir o a hervir a 100 grados, más o menos a 1800 metros, ¿verdad? Más o menos a 6000 pies o 1800 metros, ya el agua nos hierve a 93 grados. Ya más o menos por acá, a 3000 metros, el agua nos hierve a 90, ya por donde pasaría un avión a 6000 metros de altura, ya el agua nos serviría a 79 grados. Veamos que más o menos acá se encuentra Cartago, la ciudad de Cartago, ¿verdad? 1435, justo por debajo de esto. Esto se llama metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? A eso nos permite a nosotros medir la altura. Entonces, quiere decir que en Cartago el agua ya no herviría a 100 grados, sino que herviría pues muy parecido a esta, como a 94 grados. Veamos que el volcán Irazú se encuentra por acá, 3432 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en el volcán Irazú el agua nos va a hervir más o menos como 89 grados. ¿Dónde es más fácil cocinar? Va a ser más fácil cocinar acá, ¿verdad? Porque cuando nosotros cocinamos, cocinamos con el calor. No cocinamos con que el agua esté hirviendo, cocinamos con el calor. Entonces, por ejemplo, hervir un alimento va a ser más fácil a nivel del mar, que el agua logra tener mayores temperaturas, que por ejemplo el volcán Irazú, donde tenemos que el agua no hierve a 89 grados, ¿verdad? Acordémonos que todos los cambios químicos que se dan en los alimentos son inducidos gracias al efecto del calor, no al hecho de que el agua esté hirviendo, sino al efecto del calor que se les está aplicando a esos alimentos. Hay un experimento muy interesante que se hizo en la playa, hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Que lo hizo este doctor Torricelli, que yo les dije a ustedes anteriormente que el lugar donde hay mayor presión atmosférica va a ser en la playa, es donde se considera que está la mayor presión atmosférica, o sea, toda la atmósfera presente, ¿de acuerdo? Todo el peso de la atmósfera está en la playa.
Entonces, ¿qué sucede? Vino este autor Torricelli y hizo lo siguiente. Llenó un tubo de mercurio, agarró un tubo bien, bien largo de mercurio, lo llenó, ¿verdad? Bueno, un tubo vacío, lo llenó con mercurio, le puso el dedito ahí y agarró, por ejemplo, un beaker. Y él vino y le puso el dedito en la parte de arriba del mercurio para que no se saliera, lo invirtió y lo metió dentro del beaker, ¿de acuerdo? De tal forma que no se saliera. Esto que se encuentra acá. El vino, le dio vuelta, lo invirtió, ¿verdad? Y lo metió. De tal forma de que este espacio que quedó aquí no fue aire que le entró, porque bueno, obviamente él tuvo el cuidado de meterlo y quitar el dedito hasta que ya estaba dentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El tubo empezó a vaciarse. El tubo empezó a vaciarse, pero llegó hasta esta altura y no bajó más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Si bien es cierto, el mercurio lo jala la fuerza de gravedad hacia abajo, porque obviamente el mercurio pesa, como cualquier cosa en esta naturaleza pesa, donde el mercurio empieza a bajar en el tubo, empieza a entrar dentro de lo que es esta parte que se encuentra acá, la parte que tiene mercurio en el beaker. Obviamente el mercurio baja, empieza a llenar esta parte, el nivel del beaker empieza a tratar de subir, pero hay una fuerza que está sobre ese nivel del beaker. Es una fuerza que ya dijimos que es la que está sobre todos nosotros, sobre todas las cosas, sobre todos los líquidos, sobre todos los objetos, que es la presión atmosférica. Entonces aquí vemos esto, la presión atmosférica llega un momento en que se nivela. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el mercurio baja por la fuerza de gravedad, también llega un momento en que la misma fuerza que ejerce el mercurio bajando es la misma fuerza que ejerce la presión atmosférica. Entonces impide que este mercurio del nivel siga subiendo. Entonces ahí se estaciona y ya no baja más el mercurio. Él midió esta distancia que hay de acá a acá, desde el borde hasta donde el tubito quedó lleno, y es de 76 centímetros. Lo pasó a milímetros y se le convirtió en 760. Y de ahí, gracias a ese experimento de Torricelli, logramos tener las siguientes unidades. Una atmósfera, ya sabemos que eso ocurrió en la playa, ¿verdad? Que es donde la atmósfera es mayor, es igual a 760 milímetros mercurio, ¿verdad? Que el experimento fue hecho con mercurio, que es lo mismo a 760 Tor, ¿verdad? Que porque el experimento lo hizo Torricelli, entonces se le puso las unidades del nombre de él, y lo cual es igual a 101.325 pascales. Estos son factores de conversión, ¿de acuerdo? Eso es simplemente conversión entre unidades de presión. Aquí tenemos un primer ejercicio, ustedes van a parar el video y lo van a efectuar, ¿de acuerdo? Ahí en esta tablita, por ejemplo, los que están en una unidad tienen que pasarlo a otras unidades. Una vez que ya realizaron el ejercicio, esos son los resultados que les deberían dar. Posteriormente vamos a ver el uso de los manómetros. Nosotros ya vimos anteriormente que hay una forma de medir la presión en milímetros. Entonces, imaginémonos que ustedes ahí dentro de ese recipiente que está ahí van a meter algún gas, ya sea xenón o neón o el mismo aire, ¿verdad? Que es una mezcla de gases o dióxido de carbono o no sé, cualquier gas que ustedes se puedan imaginar, ozono o el que sea. Y lo van a intentar medir a ver cuánto es la presión atmosférica ahí, o la presión más bien de ese gas. Nosotros ya podemos conocer la presión atmosférica en cualquier punto del planeta donde ustedes se encuentren. ¿Por qué? Porque ustedes pueden venir y meterse a la página del Instituto Meteorológico y poner presión atmosférica en Cartago, presión atmosférica en Liberia, presión atmosférica en Punta Arenas, en donde sea que se encuentren, obviamente en otras partes del mundo con sus respectivos entidades en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ustedes pueden conocer la presión atmosférica de afuera, la que está sobre cada uno de nosotros en el lugar donde viven, en el lugar donde se encuentran. Y por comparación, ustedes pueden comparar la presión atmosférica con la presión que está dentro de ese gas. ¿Cómo lo hacemos? Con eso que se encuentra a la par en forma de U, que es un tubo en forma de U, que le llamamos un manómetro en forma de U. ¿Qué hacemos? Colocamos ese matraz con una manguera con ese tubo en forma de U y lo llenamos con un líquido, que es líquido verde, para que poderlo ver mejor. Entonces, ¿qué pasa? Si la presión es mayor acá en el tubo, ¿verdad? En el balón, perdón. Si la presión es mayor acá, obviamente va a haber mayor presión aquí en la manguera y en esta parte. Entonces, esta parte, todo este gas que se encuentra acá, va a tender a empujar hacia allá, ¿verdad? Desplazando el líquido hacia este lado. Si la presión acá es menor que lo que hay en la presión atmosférica, vamos a decir entre comillas que nos encontramos en el vacío, ¿de acuerdo? En un poco de vacío.
hay menor presión acá de lo que hay afuera. Entonces, en vez de correrse hacia la derecha el líquido, más bien la presión va a ser más fuerte en esta parte, entonces se va a correr hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener tres situaciones que son estas. Cuando se encuentra al mismo nivel, ¿verdad? Cuando hay mayor presión acá y el líquido se desplaza a la derecha, que es esta segunda, y lo contrario, cuando hay mayor presión atmosférica, que hay vacío y el líquido se desplaza a la izquierda, ¿verdad? Que es esta tercera. Entonces podemos medir la diferencia H, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que la presión que está aquí adentro la podemos convertir en milímetros mercurio, porque ya hicimos la conversión para hacerlo. Ya sabemos que la presión atmosférica de aquí afuera la podemos convertir también en milímetros mercurio, porque ya sabemos las conversiones, y esta altura la podemos tener en milímetros. Y aplicar las siguientes ecuaciones. Si tenemos que las dos son iguales, obviamente la presión del balón es igual a la presión atmosférica. Si tenemos que se empuja del lado de la presión, vamos a ver que la presión del balón es igual a la presión atmosférica, pero hay que sumarle la diferencia, o sea, el efecto de H. Si tenemos que más bien hay vacío, no hay que sumarlo, más bien hay que restarlo. H hay que restarlo, ¿por qué? Porque sabemos que hay menos presión en el balón de la presión que hay afuera. ¿De acuerdo? Entonces, este es el principio de los manómetros en forma de U. Recordemos que tenemos que tener la presión en milímetros mercurio para no tener que empezar a hacer conversiones y la altura en milímetros. Con esto llegamos al final de la parte 1, esperando que haya sido de utilidad para todos y todas ustedes.